una historia donde las personas no tenían la escritura. ¿Qué momento fue? Lo pueden poner en una línea de tiempo y pueden decir, por ejemplo, aquí, lo que conocemos como el año 0, el año 1, el año 2, los primeros siglos no había escritura. ¿Tiene algo de verdadero? Sí lo tiene. Como también, antes de que nosotros pudiéramos decir eso, ya existían escrituras. Lo que nosotros hoy tenemos como el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, o Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, que juntos son lo que es para nosotros nuestra Biblia, ¿no? Hoy en día. Entonces, pero hubo un momento también en la historia donde, aparte de esos escritos, hubo otra forma en cómo Dios se dio a conocer. Hubo otra manera, hubo otro medio, inclusive pudiéramos decirlo. ¿Cuál fue? Antes de los hechos. ¿Cuál fue? La creación. Después de la creación. Bueno, también es antes de la creación, pero es después. Hubo un momento, y ese momento dice, ¿cómo lo sabemos? La historia lo narra, pero también la escritura. Dice que Dios nos dio a su Hijo, mandó a su Hijo. Hay otra parte que dice en los evangelios que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿sí? Ustedes lo pueden corroborar leyendo los evangelios, leyendo, por ejemplo, el evangelio de Mateo, Marcos, Lucas o Juan, ¿sí? Entonces, hubo un momento en nuestra historia, la historia humana, donde Dios se encarna, también conocido como que Dios envió a su Hijo. ¿Se acuerdan? Leíamos la semana pasada San Juan 3:16. ¿Qué es lo que dice? ¿Lo saben? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Entonces, eso el cristianismo, los evangélicos, lo han usado como el estandarte más glorioso y máximo, todas las generaciones. A lo largo del tiempo en que los seguidores de Jesucristo han existido, lo descrito en Juan 3:16, siempre ha dado a conocer encapsuladamente el Evangelio, las buenas nuevas. Dios ama a su creación. Dios ama el mundo y porque lo ama tanto, nos ha dado a su Hijo. Ahora, detrás nosotros podemos desglosar, podemos anotar ese texto en todos los idiomas que usted quiera, inclusive en el idioma que originalmente fue escrito, que en ese entonces era griego. Y lo podemos descifrar y podemos decir, a ver, pero ¿qué quiere decir? ¿Suena bonito? Sí, es poético, es poético. ¿Es inspirador? Claro que lo es. Pero cuando yo empiezo a tomar, a ver, ¿pero de qué está hablando? ¿Quién es Dios? ¿Quién es su Hijo? ¿Por qué Dios nos da a su Hijo? ¿Qué cosa es lo que hace o va a hacer o debe hacer a través de su Hijo, no? Entonces, ¿cómo nosotros entendemos todo esto? En alguna línea general del tiempo, es la historia de nuestra redención. La redención de todo aquel que se acerca a Dios, que cree que Dios ha hecho esa obra para él y que decide obedecer al Señor. ¿Me explico? De forma clara, general y sencilla. Entonces, nosotros hablábamos de que había 3 cosas y la última que teníamos que hacer para nosotros fomentar esa nueva vida de fe o esa nueva vida espiritual. Orar. ¿Por qué? Porque orar es la máxima comunión que nosotros podemos tener sin nadie en medio, sin alguna otra cosa, alguna otra persona que tenga que hacerlo por nosotros directamente. Nosotros nos comunicamos con Dios. ¿Quién es Dios? El Creador, el Padre, el Espíritu. Dios se ha descrito de diferentes formas, por así decirlo, pero cada una de las cosas comunica algo especial de Dios, ¿sí? Entonces, la segunda, leer la Escritura. ¿Por qué? Porque así como nosotros llegamos a entender estas ideas generales, es porque la Escritura da testimonio de eso. Y la Escritura testifica que esto es verdad. Muchas personas creen que solamente debemos validar las cosas por el método histórico. Es una manera. Hay personas que lo hacen así, pero no es la única manera. ¿Por qué? Porque a lo largo de que nosotros tomamos
el testimonio de alguien y decidimos corroborarlo en el ámbito de la espiritualidad, nosotros no solamente vamos a racionalizar todo. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos entendemos que no solamente somos máquinas pensantes, sino que también somos personas que aparte de pensar y repensar las cosas, sentimos. Hay cosas que todavía ni el filósofo más agudo te va a poder conceptualizar con precisión, que son los sentimientos. ¿Qué es el dolor? ¿Qué es la esperanza? ¿Me explico? Entonces, el hombre, a lo largo de su historia, ha llegado a entender que no solamente es una parte física, que los conceptos que pudiéramos decirle, es que físicamente es esto, hay cosas que son conceptos que no tienen algo físico, que no tienen algo tangible. Entonces, esas cosas les decimos espirituales. Esas cosas que a lo mejor no están físicamente, pero están ahí. Dime cómo es el alma. Y vamos a empezar. Ok. Dime cómo es el amor. ¿Qué forma tiene? Dime cómo es la paz. Y solamente podemos describir conceptos. Porque internamente estamos seguros de qué es el amor, de qué es la paz, de qué es el gozo, de qué es la seguridad. Pero cuando te piden que lo describas, se acaban las palabras. Pero no niega que eso está ahí, ¿verdad? Entonces, la Biblia es la manera en cómo Dios ha decidido revelarse a nosotros que vivimos en pleno 2024 todavía y decir, Dios es como ha decidido revelarse. ¿Cómo es Dios? Como ha decidido revelarse. Ahora, si queremos ser más puntuales todavía, hay una parte en la Biblia donde nos dice todavía mejor cómo es Dios. ¿Saben por qué? Porque volvemos a lo mismo. Dios se encarnó. Dios nos dio a su Hijo. Entonces, Dios ya no habló como una nube, como una voz, como un estruendo, como una lluvia, como un tornado. Dios ya no habló como un animal. Dios ya no habló como árboles. Dios habló como hombre. Entonces, si nosotros podemos a pensarnos decir, no inventes, o sea, todavía tenemos mayor claridad de entender cómo es Dios. Por eso esto es importante. Tercero, congregarse y la comunión, rápidamente. La Biblia nos aporta que hay una obra específica de parte de Dios que solamente funciona o hace cuando estamos en coinonía, cuando estamos en compañerismo buscando la misma cosa, enfocados en la misma cosa. ¿Qué es esta cosa? Agradar a Dios. Así es como surgió la primera congregación o la primera iglesia, como el término que usamos hoy en día. Y antes de eso, en las tierras de la época de los hebreos, ya existían congregaciones que eran como nómadas, ¿no? Que se asentaban en determinados lugares, pero que también avanzaban. Lo vemos en el pueblo hebreo o los israelitas, como lo encontramos en la Biblia. Y la cuarta, compartir lo que Dios ha hecho en mí, testificar. Testificar lo que Dios produce en mí y lo que yo estoy recibiendo de Dios, entendiendo de Dios inclusive, compartirlo a otros. Este cuarto punto, lamentablemente, muchas veces se busca imponer como algo que como un trabajo debiéramos aprender y hacerlo porque necesitamos o debemos hacerlo porque es un compromiso en nuestro contrato. Pero en realidad el cuarto punto no se busca que sea algo que nosotros podamos aprender, un libreto y decirlo a cuanta gente se me atraviese, un panfleto y dárselo a todos así. No. Esto es como comúnmente nosotros decimos, algo que se da naturalmente, orgánicamente. ¿Por qué? Porque si yo recibo la obra de Dios y entiendo que Dios es verdadero y que ha dado a su Hijo por mí y que me da una nueva vida y empiezo a practicar esto es inevitable. ¿Sí? Pero lo veíamos como 4 bloques, ¿para qué? Para que yo pueda aumentar mi fe, para que yo pueda edificar mi fe o mi nueva vida espiritual. Hablábamos también del nuevo nacimiento, ¿se acordarán? El nuevo nacimiento, en resumidas cuentas, es algo que solamente Dios puede hacer.
hablábamos un poco acerca del Evangelio de Juan, en el capítulo 3, donde Nicodemo, un maestro fariseo del tiempo de Jesús, se encuentra con él a escondidas una noche y le pregunta qué puede hacer para heredar el reino, de dónde, con qué autoridad hace lo que hace y enseña lo que enseña. Y lo que Jesús le dice lo destantea y lo saca de toda la seguridad que él tenía. ¿Por qué? Porque le dice cosas sencillas y básicas, tales como tienes que nacer de nuevo. Y le dice, pero ¿cómo voy a volver a entrar al vientre de mi madre? ¿No? Hoy en día nosotros entendemos que eso no es posible, ni lógicamente ni físicamente. Entonces, Jesús se refería no solamente a algo que teníamos que hacer físicamente para que se generara en nosotros, sino que le da el mote de que, fíjate en el viento, tú no sabes de dónde viene ni a dónde va, ¿verdad? Tú no puedes decir, es que ahorita viene por este lado y de ahí se va a ir para allá y de ahí va a ser y va a mover. Pero tú sabes y yo sé que el viento que está ahí, disculpe. ¿Por qué? Porque lo sentimos. Si yo les digo, ¿cómo es el viento? No, pues es que es un aire. No, pues es una temperatura. Y ya le metemos todavía otra cosa, ¿no? Pero ¿cómo es el viento? Dibújame el viento. Me lo puedes describir. Y vas a encontrar algo así como, es que es como. Y hacemos esa, ¿cómo se le dice? Comparación, ¿no? Es como, no es que es como, es que sí es como, es que no es como. Pero la analogía, en resumidas, porque esto es muy profundo, muy vasto, muy rico, ¿no? Pero en la analogía la centramos y decimos, si Dios mismo, Jesucristo, está diciendo que el viento es como el espíritu es como el viento, que no sabemos lo que va a hacer, nos está diciendo que el nacer de nuevo, o también otro sinónimo es la regeneración o la nueva vida, es obra de Dios únicamente. ¿Cuándo Dios la va a hacer? Yo no lo sé. Sí, es algo que no vemos, le llamamos que es algo espiritual, es una obra de Dios espiritual, sí, pero no sabemos cuándo va a pasar. Entonces, nosotros lo único que podemos decir es dar testimonio cuando ha pasado en nosotros. ¿Por qué? Porque algo que el pastor siempre dice los domingos es, si todavía no sabes si has nacido de nuevo, es porque no has nacido de nuevo. Porque solamente alguien que lo ha vivido internamente, obviamente él y Dios, sabe que Dios ha hecho la obra en él y lo ha regenerado, lo ha hecho vuelto a nacer, le ha dado la nueva vida. Y es una vida, obviamente, en términos bien sencillos, espiritual, es algo espiritual que nosotros no podemos decir, él no ha nacido de nuevo. ¿Y tú cómo sabes? Porque solamente Dios lo hace. ¿Me explico? Es como cuando dices, es que mira, él es malo, pero ¿cómo estás seguro? Porque veo que hace esto. Ok, podemos sacar resultados de lo que vemos, pero internamente en el corazón, las intenciones que nosotros tenemos para hacer las cosas, nadie las conoce, solo Dios. Entonces, resumiendo otra vez, la obra de Dios representa que el amor de Dios es tanto por nosotros, por la humanidad, que nos ha dado a su Hijo. ¿Por qué es tan importante su Hijo? Porque cuando nosotros tomamos la revelación de Dios y la leemos de pe a pa, completa, nos damos cuenta que apunta a algo, que todo es un tipo de alguien más, que todo alaba y conlleva a algo. Y ese algo, adivinen que, como cuando nos ponemos los que padecemos algo en los ojos y no vemos claro y pareciera que es y no es, pero cuando nos ponemos la graduación, los lentes de la graduación correcta, te los pones y ahora todo es claro. Bueno, esos lentes que nos aclaran todo el panorama bíblico o toda la escritura, es Jesucristo. Es algo que el cristianismo tiene, que ha encontrado, que Dios le ha revelado y que no tienen otras religiones. Es algo que el cristianismo tiene y que dice, esto es el culmine de todo lo que necesitamos saber, de la revelación misma. El Hijo de Dios, la importancia que el Hijo de Dios tiene en el plan para salvarnos, en la voluntad que Dios tiene con nosotros, ese debería ser el propósito no encontrar, a conocer toda nuestra vida, porque es profundo
y al mismo tiempo es simple. Pero no por ser simple, carece de profundidad. Entonces, ahora si abordamos un poquito lo que, en resumidas cuentas, ¿no? Todo eso, abordamos un poquito más lo que queremos comentar el día de hoy. Vayamos a Romanos 3:23, por favor. Romanos 3:23. No se extraen su Biblia, o si no, en su teléfono pueden descargar también una aplicación. La semana pasada dijimos que nos lo íbamos a aprender de memoria. No sé si aquí Misael se lo... Aquí hay agua si quieren servirse. Romanos 3:23, ¿qué dice, Misael? Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Ok, hay una versión más común que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, nosotros, primer cosa que nosotros necesitamos puntualizar, el hombre no puede salvarse a sí mismo. No lo digo yo, no lo dice la película que más nos gusta, no lo dice la experiencia, lo dice la Escritura, la revelación de Dios. El hombre, puedes poner tu nombre ahí, puedes poner el nombre de quien tú quieras, el personaje más famoso, pero no podemos salvarnos a nosotros mismos. Hay una cosa en el mundo que es, necesitas ser fuerte. ¿Para qué? Para que no te doblegues ante nada. Necesitas ser alguien inteligente para que nadie te haga tonto. Necesitas preocuparte primero por ti mismo porque nadie más lo hará. Bueno, esas son cosas que cuando las escuchamos, pues a lo mejor sí nos llenan como de cierto ímpetu, de cierto coraje, pero a la luz de la revelación de Dios nos damos cuenta que lo que realmente el hombre necesita para salvarse es una cosa, y es poner su fe en el Dios verdadero, confiar en el Dios verdadero, hacer de Jesucristo su Señor, el Señor de su vida. Entonces, Romanos 3:23 nos dice eso. Todos hemos pecado, todos, y por eso estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir esto? En profundidad para nosotros en la Escritura encontramos que el hombre, si no es salvado por Dios, se enfrenta a un fin que llamamos eterno, eternidad, sin Dios. Una cosa es estar sin Dios por un tiempo, pero otra cosa es estar siempre separado de Dios, eternamente. Lo contrario a eso, ¿cuál es? Lo contrario a eso es lo que la Biblia le llama la salvación de nuestras almas, que es el compartir una unidad, estar con Dios por un tiempo, pero también eternamente. El todo del hombre puede ser a veces el dinero, el todo del ser humano a veces puede ser el sexo opuesto, las pasiones de este mundo, el éxito, pero el todo del hombre, la Escritura lo llama, que debería ser conocer a Dios, amar a Dios, obedecer a Dios y entregarse a Él. Entonces, hay un momento en nuestra vida que nosotros nos vamos a dar cuenta que por más que tengamos éxito, que por más que cosechemos logros, que por más iluminación que vayamos recabando de ciertas cosas, nunca será suficiente. Y esto es algo que lamentablemente creo que las personas nos damos cuenta más o comúnmente cuando ya tenemos varios años encima, cuando ya somos personas de avanzada edad. Llegamos a un punto donde ya todo como que camina más lento y empezamos a ver que no todo es trabajo, que no todo es relaciones, que no todo es estrenar, que no todo es saber las respuestas correctas, sino que hay algo que no cuadra, hay algo que no casca. ¿Por qué? Porque el hombre, repito, no solamente es algo mental, racional, también es algo espiritual. Y eso espiritual, adivinen qué, no puede ser suplido por otra cosa que algo espiritual. Entonces, Juan 3:16 ya lo leímos y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha entregado a su Hijo único, unigénito, para que todo aquel que en Él crea, ¿en quién? En su Hijo, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Lo contrario a estar destituido de la gloria de Dios es tener vida eterna. Tercero, primera de Pedro 2:24, ¿qué dice?
Primera de Pedro 2, 24. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces, ahí está hablando acerca del que llevó los pecados en el madero, en la cruz, está hablando de Jesucristo. Cristo Jesús en la historia es el que se ofrece por nuestros pecados. ¿Dónde lo hace? Lo hace en una estancia física que conocemos como la cruz romana. Él es tratado como un pecador, tratado como un asesino, tratado como un ladrón, un violador, XXX. ¿Por qué? Porque se le da el castigo más denigrante de su época, que es la cruz. Pero lo que pasa en la cruz es la obra o el resultado de ese castigo es todo lo contrario a lo que cualquiera pudiera ver en ese tiempo. Y era que consuma algo que en nosotros es pagar el justo por los injustos. Dice la palabra de Dios que Dios nos dio a su Hijo y su Hijo se entregó hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué lo hizo? Porque él tenía pecado negativo. ¿Por qué sabemos que él no tenía pecado? Por el testimonio de la Escritura. Si Jesús hubiese tenido pecado, eso es un poquito más profundo, pero su sacrificio no tendría sentido. Si Jesús no hubiese sido lo que el que dijo que es, que en este caso era Dios mismo, si él no hubiera sido Dios mismo, su sacrificio no tiene sentido, no tiene validez, no tiene valor. Si Jesús no hubiese cumplido lo que él dijo, doy mi vida, nadie me la quita, yo la doy, la pongo por mis ovejas, pero también tengo la potestad, tengo el poder para volverla a tomar. Si él no hubiera cumplido con eso, su sacrificio no tiene sentido. Primera de Pedro 2:24 dice, él mismo, ¿quién? Jesús, llevó nuestros pecados en su cuerpo, para que nosotros, ahí estamos nosotros, los del siglo I hasta acá, estando muertos en pecados, esa es la condición que usted y yo tenemos ante Dios. Antes de poder constatar la obra de Dios en nosotros, de recibir su salvación por la fe, dice que nosotros estamos muertos en nuestros pecados. Y lo que Dios quiere hacer a través del sacrificio de Jesús, Él ya lo hizo, pero para que usted y yo podamos vivir eso, lo que Dios quiere hacer es que vivamos, dice, a la justicia. Y entendamos que por las heridas de Jesús, nosotros ahora somos sanados. ¿De qué? Del pecado. Hablamos un poquito del pecado la semana pasada y tendríamos que volver a tocarlo. ¿Qué es el pecado? Para mí yo decía, piensen en algo que es contrario a como el juego del ping pong, ¿no? Tú dices algo que se te venga a la mente de acuerdo a la palabra que yo te diga. Si yo te digo, hijo, no, pues mi motor. Si yo te digo justicia, no, pues mi deber. Si yo me explico. Entonces, cuando yo digo bondad, lo contrario, ¿qué podemos decir? Maldad, ¿no? Si yo digo luz, lo contrario, oscuridad. Si yo digo Jesucristo, ¿qué sería lo contrario? El diablo, ¿no? Es como que algo muy común, el chanclas, ¿no? El malo de misa, dice el del video. Entonces, ¿cuál es el sentido? De que hablábamos la semana pasada que aunque naturalmente y de una forma como que muy, no sé, tiene mucho auge la misma respuesta, que lo contrario a Jesús es el diablo o Satanás. Yo comentaba que para mí lo contrario a Jesús es el pecado. El pecado, nosotros sabemos, por ejemplo, así como que a grandes rasgos, de que pecado son ciertas cosas que no deberíamos hacer. ¿Por qué? Porque son contrarias al mandato divino. Pecado también nosotros lo podemos concebir como el estado natural del ser humano, del hombre. ¿Por qué lo decimos? Porque todo eso viene
de la Escritura. Se vuelve así como que de dominio público, ¿no? Se va comunicando poco a poco, porque seamos sinceros, la mayoría de nosotros no agarramos la Biblia, no leemos la Biblia. ¿Hasta qué? Hasta que empezamos a comprometernos con Dios, pero es personal e individualmente, ¿no? Entonces, lo contrario a Jesucristo sería el pecado. ¿Por qué lo digo? Porque estamos hablando acerca de la obra para nuestra salvación, ¿no? De cómo el justo paga por los injustos, cómo el sano se enferma o lo azotan por los que no estamos sanos, ¿verdad? Y el que es Dios se entrega para que los muertos en delitos y pecados podamos venir a la vida. Y la vida del Hijo, la vida eterna. Entonces, esa es la obra o algunas de las cosas que Jesús hace por nosotros, que nos afectan a nosotros. Pero adivinen qué, el pecado, su obra, las cosas que el pecado hace, para mí es lo contrario a lo que la obra de Jesús hace. Porque el pecado que abunda en nosotros, que podamos decir, es que yo no cometo muchos pecados. Es que sí cometo, pero poquitos. Es que pues a lo mejor de los 10 mandamientos nada más quebranto 3. Pero todos los demás no los quebranto. Y empezamos a cuantificar las cosas. Pero ¿cuál es el detalle? Que cuando hay pecado, aunque lo queramos cuantificar con un porcentaje, con una cantidad, el pecado arruina al ser humano. ¿Por qué sabemos esto? Por la Escritura. Más detalladamente decimos, hubo algo cuando Dios creó al hombre y la mujer que interfirió y echó a perder todo, empezó a pudrir todo. ¿Qué fue? La desobediencia. Dice que cuando desobedecieron y comieron del fruto, entró el pecado en ellos. Y entró el pecado al mundo, a la creación de Dios. A partir de ahí el hombre no puede recuperarse. A partir de ahí el ser humano, aunque mucha gente dice, pero ¿yo qué culpa tengo? Bueno, es una consecuencia. Y no podemos recuperarnos. Inclusive, fíjese bien, inclusive el que cree y se entrega al Señor Jesucristo y confiesa a Dios y le recibe en su corazón y se empieza a obedecerlo, a caminar en la fe con Él, va a morir algún día. Y el hecho de que usted y yo muramos algún día, los años que tengamos, que Dios nos dé, es una consecuencia del pecado. Pero, ojo, hay algo en la Biblia, hay mucho en la Biblia, ¿no? Ahorita a lo mejor no puedo citarlo todo, pero Dios dice que la obra de Jesús para nosotros hoy en día es contrarrestar esto, es eliminarlo. Esto tiene un poder sobre usted y yo, antes de Cristo, antes de entregarnos al Señor. Pero, paradójicamente, también sigue teniendo un poder en nosotros cuando le entregamos nuestra vida al Señor. ¿Cómo lo sabemos? Y esa es la siguiente lección. ¿Cómo lo sabemos? Porque los mismos apóstoles dicen que había cosas que ellos no querían hacer, pero terminaban haciendo. Y decían, miserable de mí, dice el apóstol Pablo. Miserable de mí porque tengo cuerpo pecador. Porque las cosas que no quiero hacer, esas hago. Y ese conflicto interno donde dices, es que yo sé que no lo tengo que hacer, pero hay algo en mí que me lleva y me está tentando y me está jalando. Es la consecuencia del pecado en nosotros. El pecado, en otras palabras también más resumidas, es esa naturaleza que hemos heredado desde que nacemos de nuestra madre. Por eso en Juan capítulo 3, como lo comentaba antes, Nicodemo dice, pero ¿cómo yo puedo volver a entrar al vientre de mi madre? ¿Por qué? Porque el hombre nace en pecado. Porque es una herencia de la cual no podemos deshacernos. La respuesta a eso, porque eso nos separa de Dios, es la obra de Jesucristo. Pero la obra de Jesucristo la vamos a vivir aquí en esta vida, visible, pero adivinen qué, también después de esta carne. Y esa es la esperanza de gloria que usted y yo tenemos a través del testimonio de la Escritura y de la obra de Jesucristo. Pero es algo que nosotros, si no conocemos, simplemente lo reducimos a una lista de cosas de qué hacer y cosas de qué no hacer. ¿Me explico? Simplificamos todo porque el hombre así es. El hombre agarra vuelo y empieza y dice, wow, esto es muy interesante, mira esto que no lo conocía, pero empezamos a desvirtuarlo poco a poco y no nos damos cuenta y cuando ya simplemente lo reducimos a cosas que hacer y cosas que no hacer.
Y eso es un error que estamos cometiendo. ¿Me explico? Por eso el creyente, el cristiano, el hijo de Dios, el nacido de nuevo, tiene estos 4 bloques para fortalecer su vida espiritual. Si nosotros nos desapegamos de esto, tenga por seguro que van a pasar días, semanas, y vamos a estar otra vez abajo. Vamos a estar viviendo por vivir. No va a tener un significado más allá del primer amor, como lo llaman unos. ¿Me explico? Por eso es importante. Entonces, por eso yo considero que la obra de Jesús, su antónimo o su contrario, es la obra del pecado. He hecho este dibujo que representa más o menos lo que platicábamos. No soy un buen dibujante, pero creo que me defendí el día de hoy. Entonces, a ver si, para que no le estorbe. Básicamente lo que hemos estado hablando. Hay una cosa, que hay personas en este lado que están intentando llegar a Dios. Hay una historia cuando nosotros empezamos a buscar al Señor, que es, ¿dónde está Dios y dónde estamos nosotros? Entonces, esto no se puede dar por nuestras propias fuerzas. Por eso es que digo que el hombre no puede salvarse a sí mismo. Pero, aunque yo intentara llegar a Dios usando cualquier cosa, como estos bloques o escalera, no sé, que he intentado poner aquí para que personas quieran llegar a Dios, las 1000 maneras, yo nada más he notado 5, por medio de la filosofía, que es pensar y repensar las cosas, hacer conceptos en mi cabeza, saber y tratar de entender dónde entro yo en esta galaxia de cosas, eh, ecosistema, ¿cómo le llaman hoy en día? En la metafísica. ¿Dónde estoy yo? ¿Qué soy yo? ¿Quién soy yo? Por medio de filosofía no será posible. Por medio de la religión. ¿A qué le llamo religión? La palabra religión está acertada porque es algo que vincula, que liga a quien, al hombre, con la deidad. El detalle es cuando no es la religión verdadera. ¿Por qué? Porque la religión verdadera te va a llevar al Dios verdadero. Inclusive Jesucristo dijo, esta es la religión verdadera, que se ocupen de las viudas y que se ocupen de los huérfanos. Hablando de obras, ese es otro tema, pero bueno, también está esa palabra en la Biblia. Entonces, cualquier tipo de religión la usamos para intentar llegar a Dios, pero no funciona. Obviamente, si te digo ahorita el Islam, si te digo ahorita el Kundalini, si te digo ahorita la cienciología, mucho menos vamos a llegar a Dios. Si es que en algún momento han leído acerca de eso. ¿Por qué? Porque ahí en esas religiones Dios no busca al hombre, Dios no ama al hombre. Es otro Dios completamente diferente. Tercero, buenas obras, el buenismo, ¿no? Donde decimos, no, es que pues yo no le hago mal a nadie, yo no me meto con nadie. Y rara vez por buenas obras buscamos a Dios. ¿Saben por qué? Porque las buenas obras son nuestro pase de yo ya pasé, bro. Yo estoy bien. Si el mundo se quiere ir al caño, que se vaya, pero yo estoy bien porque yo hago buenas obras. Entonces, paradójicamente, pero esto no llega acá. Esto se queda en sí mismo. Otro, la moralidad. Parecido a las buenas obras. Yo me porto bien. Yo no engaño a mi mujer. Yo no le miento al profe. Yo hago mi tarea. Yo sí aporto lo que tengo que aportar en mis responsabilidades. Entonces, claro que Dios se va a apiadar de mí. Pero ese tampoco es el camino. ¿Por qué? Ahorita lo voy a decir. Y también por último pongo sinceridad. ¿Por qué? Porque decimos, la conmiseración. No, yo soy muy pecador. Sí, pues soy un mujeriego y no lo puedo cambiar. Soy un alcohólico, pues me gusta la droga, me gusta estafar a la gente. Lo que ustedes se les venga a su cabecita. Pero por ser sincero, no es suficiente. Porque la sinceridad puede estar mal dirigida o mal enfocada. ¿Saben por qué? Porque para nosotros que conocemos la Escritura,
Porque esa es la revelación, cómo Dios ha querido mostrarse y revelarse a nosotros. Solamente existe un camino. Dicen los gringos, one way. Solamente hay un camino, hay una vía, hay una manera. Y eso es lo que la misma, vuelvo a citar la Escritura, lo dice. ¿Cuál es ese camino? El Hijo de Dios, Jesucristo. Jesús dice en su palabra, yo soy el camino, la vida y la verdad. Nadie viene al Padre si no es por mí, si no es a través de mí. Esa es algo tan clarísimo para el cristianismo, de que el hombre no puede salvarse a sí mismo y no hay otra vía más. Solamente la obra de la cruz. El Hijo de Dios murió en la cruz y eso es lo que recupera, acerca a nosotros y a Dios. Mucha gente, fíjese lo incoherente que puede sonar. Mucha gente conoce a Jesús y dice, ya estoy salvo, ya tengo la verdad. Pero suelta esto para abrazar cualquiera de estas cosas, pensando que esto solamente fue una parte del viaje. Pero no, repito lo mismo, solo hay un camino, Jesucristo. Nadie viene al Padre si no es a través de mí, lo dice Él. Entonces, mucho cuidado con nosotros cuando nos soltamos, desvirtuamos la obra de la cruz. Porque si no fuese por la cruz, porque si no fuese que Jesús murió en la cruz por nosotros, no hay salvación, no hay nueva vida, no hay cielo, no hay paraíso, no hay vida eterna, no hay paz, no hay esperanza, no hay nada. Esto es lo esencial de que Jesucristo murió, el justo por los injustos. Jesucristo se hizo pecado, Él no tenía pecado. Se hizo pecado, ¿para qué? Para que la culpa que nosotros tenemos, esto es más avanzado pero es sencillo, para que la culpa que nosotros tenemos por todo el pecado que pudiéramos tener, de lo que a usted se le ocurra, la culpa que nosotros tenemos se le imputa a Jesús. Y la justicia y la santidad que Jesús tiene desde el principio, se nos imputa a nosotros. O sea, lo bueno que tenía él. Yo sé que es algo más profundo, pero voy a tratar de decirlo general, así, que se entienda. Cuando, ven misa, el mundo está podrido desde el principio, se pudrió. Ya vimos por qué. En Génesis es lo más certero que nosotros tenemos del principio, ¿no? Entonces el mundo se pudrió porque entró el pecado. Entonces, el hombre pasa de ser amigo de Dios en el Edén, en el jardín. Pasa de ser amigo de Dios a ser enemigo de Dios. Por eso, por el pecado. El pecado entró por la desobediencia. Entonces, cuando Jesucristo viene, el hombre, hasta que bueno que vienes de negro, el hombre que está lleno de pecado, el hombre malo, no puede hacer nada para salvarse, pero por eso viene Jesucristo, que es Dios. Y eso es lo que también vamos a ver más adelante, ¿no? Que es Dios y Él no peca. Por eso se le conoce como el segundo Adán. Porque el primer Adán la pifió, pues la regó, ¿no? Entonces, el segundo Adán es el perfecto Adán, porque no peca. Entonces, como Él es Dios, Él funge como el sacrificio por nuestros pecados. Es como si Él que merece morir, no muere, muero yo por Él, en palabras sencillas. Pero repito, esto no tiene sentido si Jesucristo no es Dios, ¿eh? No tiene sentido. ¿Por qué? Porque hoy en día va a decir, entonces yo como papá puedo morir por mi hijo. No, que tú no eres Dios, cabezón, y porque estás en pecado, ¿sí? Entonces, cuando Él recibe, confiesa al Señor, cree en el Señor Jesucristo que muere en la cruz,
él recibe esa salvación que Jesucristo ganó. Entonces, el pecado de él cayó sobre Jesús en la cruz. Y ahí es donde Jesús se entrega. Ese precioso misterio donde la gente dice, Dios murió, pero Dios no puede morir. Pero para el texto bíblico, morir no es dejar de existir. Eso es algo más profundo, que también lo podemos ver. Pero así en español lo voy a decir. Él no murió. En la cruz no es castigado, es castigado Jesús. Y la santidad y la perfección de Jesús se le imputan a él, porque él tiene la fe en la obra de Jesucristo. No de gratis, no de oquis. Entonces, cuando Dios ve al que es pecador, que cree en su Hijo, en Jesucristo, cuando Dios lo ve, no es como si lo viera a él en sus delitos y pecados. Ve a Jesús. La perfección y la justicia. Los méritos de Jesús, lo que conocemos como los méritos de Cristo, se le imputan a él. Y por eso él tiene acceso a la vida eterna, acceso al Padre, acceso a la regeneración, a la nueva vida espiritual, acceso a que el Espíritu Santo, que es Dios, venga y more en él y haga algo, un cambio desde adentro hasta afuera. Pero es por medio de la obra de... Es el volver a nacer, así es. Entonces, fíjense cómo todo está conectado. Pero le digo, a veces, gracias, Misa, gracias. Pero a veces, lamentablemente, muchas personas piensan que es como si fuera una carrerita o un juego de lotería del turista mundial, que es un recorrido. Ya pasé por ahí, yo ya. No. La vida del cristiano, la vida del creyente, por eso se dice que es Jesucristo. Por eso hay cosas como, es que yo soy cristocéntrico. Es que yo todo lo tengo que filtrar por Jesucristo. Es que para mí Jesucristo es el Señor, es Dios. Por eso, porque la obra de Jesús es lo más importante que usted y yo podemos tener, recibir y tratar de entender con todas sus aristas, porque la obra de Dios es gloriosa en Jesucristo. Esto que yo les digo nada más es como que algo, a lo mejor reducirlo a algo más simple, pero entre más lo vemos y entre más lo entendemos, damos gracias a Dios por esa obra. ¿Por qué? Porque, repito, si Jesucristo no es Dios, no fue perfecto, no tuvo pecado, si Jesucristo no fue nada de eso, nuestra salvación es vana, nuestra esperanza es vana. Pero esa esperanza, esa obra no recae en usted y en mí, que somos imperfectos, que somos pecadores. Es obra de Jesucristo, es obra de Dios. Por eso usted y yo podemos confiar en eso. Por eso usted y yo podemos decir, ay, qué bueno que no es por mí, porque yo soy un miserable, porque soy un pecador, ¿me explico? Entonces, demos gracias a Dios por eso, ¿sí? Preguntas hasta aquí. Creo que les digo, no soy tan bueno, pero pues esto simboliza la cruz, que Jesucristo muere y es sepultado, pero al tercer día resucita. Y con eso confirma que es Dios. Y con eso confirma que Él ha vencido a la muerte. En algún punto, cuando usted lea la Biblia completita y llegue, por ejemplo, a las últimas cartas y Apocalipsis, ¿qué hay ahí? Que esa promesa se consuma, porque dice que Dios destruye a la muerte y destruye al pecado. A la yumba ahora sí ya vamos a poder ser libres completamente. Cuando el pecado salga de nosotros, wow, vamos a ser completamente distintos. Pero es algo que lo podemos esperar nosotros si confiamos en el Señor hoy en día. El que no confía en el Señor, lamentablemente, no es que sea exclusivista, pero pues el tema sí es exclusivista. Porque si nosotros no creemos en el Señor, esta obra no va a ser imputada a nosotros. ¿Me explico? ¿Sí? Ok. ¿Alguna pregunta que tengan? Ok, muy bien, vamos a avanzar. Hablamos también un poco acerca de la oración del pecador o de arrepentimiento. ¿Qué es esta oración? Cuando nosotros confesamos con nuestros labios que Jesucristo es el Señor, que vino a la tierra, que se encarnó, que murió en la cruz por nuestros pecados, que murió, pero al tercer día resucitó y hoy está a la diestra del Padre, lo confesamos y le decimos que venga a nuestras vidas
y que sea el Señor de nuestras vidas. Es la oración que comúnmente se le llama oración del pecador. Les pregunto, ¿alguna vez ustedes lo han hecho? ¿O la oración de recibir a Cristo en su corazón? ¿Alguna vez lo han hecho? Básicamente describe el aceptar esto que estamos viendo, que es que Jesucristo murió por nuestros pecados y que nosotros le recibimos, básicamente, ¿no? Entonces, hay momentos en la vida donde tenemos que tomar ciertas decisiones. ¿Cuál es una de estas decisiones? El hecho de decir que sí a lo que Dios está haciendo en nosotros. Y como dice el de la tele, dejarnos ir en el tobogán como si fuéramos una persona muy gorda, ¿no? Dejarte ir en el tobogán. ¿Por qué? Porque ya no quiero parar esto. Esto que Dios está haciendo en mí ya no lo quiero parar. Al contrario, yo voy a ayudar. Yo voy a poner de mi parte, ¿no? La locomotora, el tren antiguo, el más básico, tienes que agarrar, el maquinista tiene que agarrar el carbón y echarle. ¿Para qué? Para que siga andando o vaya más rápido. Porque el día que él le deja de echar, la locomotora lento y puede hasta pararse. Entonces, hay un punto donde nosotros sí podemos decir, la salvación es del Señor. Si yo me salvo, eso solamente depende de Dios. Pero también en este camino, en esta decisión, está el hecho de que cuando yo sé que Dios ya lo está haciendo en mí, ya lo ha hecho en mí, yo poner de mi parte. Y es practicar estas cuestiones básicas. Orar, conocer la Escritura, tener la comunión de los santos, congregarse y testificar. Testificar lo que Dios haga. Yo no voy a poder testificar algo que no está pasando en mí, pero sí voy a poder testificar algo que sucede en mí y que también lo estoy leyendo en ese testimonio primario que es la Escritura. ¿Me explico? Entonces, esto creo que ya ahora sí no podemos decir, pues es que Dios no me dio las ganas de leer la Biblia. No seamos tan cabezones. O sea, si nosotros, Dios nos dio un cerebro, nos dio una mente, nos dio un alma, nos dio sentimientos. Entonces, todo lo que Dios nos ha dado, ponerlo a los pies del Señor, invertirlo. ¿De qué manera? De que si yo no saco tiempo para mí, pues nunca me voy a cortar el cabello, nunca me voy a pintar mis uñas, o me voy a desenterrar mis uñas, en mi caso. Si yo no invierto tiempo en mí, nunca me voy a rasurar. Exactamente lo mismo. Si yo no invierto tiempo de calidad para conocer mejor a Dios, esto va a tardar mucho y puede que nunca cuaje. ¿Me explico? O sea, es algo sencillo y simple también, con otras cuestiones que nosotros hacemos en nuestras vidas, ¿no? Entonces, para terminar, vamos a leer Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, verso 4 al 15. Es una parábola. Cuando nosotros leemos los evangelios, nos encontramos a Jesucristo enseñándole a las multitudes con parábolas. ¿Qué quiere decir? Con analogías. La mayoría de las veces Jesús dice, el reino de Dios es como. Las comparaciones que nosotros inclusive hoy en día solemos hacer. Así que vamos a leer un poquito acerca de esta parábola. Esta parábola es la historia del sembrador. Un sembrador que salió a sembrar la semilla. Y esta semilla, pues, va a tener un significado, como también lo que sucede con esta semilla, ¿sí? Entonces, ya estamos ahí, Lucas 8, del 4 al 15. Dice así, síganme con su mirada, por favor. Juntándose una gran multitud y los de cada ciudad que venían a él, les dijo por parábola, el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, es decir, pisoteada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte de la semilla cayó sobre la piedra y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Otra parte cayó en buena tierra y nació
y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decían a gran voz: el que tiene oídos para oír, que oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Jesús les dijo: a ustedes os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola, viene el significado. La semilla del sembrador es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. 15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Hasta ahí le dejamos. Muchas cosas, demasiadas cosas que pudiéramos abordar y hasta se nos salen de las manos. Pero hay una analogía, una parábola, donde dice que hay muchos tipos de personas. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Todos. Todos somos diferentes. Cada cabeza es un mundo, inclusive. Pero hay algo, la relación entre Jesucristo y la salvación, Jesucristo y la vida y la verdad, está representado en la semilla. ¿Y qué significa esta semilla? Leímos la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, hay semilla que cae junto al camino, otra que cae sobre la piedra, otra que cae, pero crece con monte, con cizaña, y hay otra que sí cae y entra bien y echa raíces y da mucho fruto, ¿verdad? Ahora, si nosotros nos pudiéramos comparar con ese tipo de semilla que el sembrador tira, ¿qué pudiéramos decir de nosotros? Obviamente lo que está pasando en nuestra vida el día de hoy es una obra de Dios. Usted no dude de eso. Usted no dude de que Dios está comunicándose con usted de una manera que a lo mejor usted no pensaría que le iba a suceder, pero Dios le está buscando. Dios Él da el primer paso. Esto es lo más curioso de todo, ¿no? Ninguna religión lo vive como nosotros en el cristianismo lo vivimos, de que es como si Dios viniera a buscarnos personalmente. Porque repito, nosotros pudiéramos decir, ahorita yo pudiera estar haciendo cualquier otra cosa menos estar oyendo esto. Pero es lo más importante para nosotros. ¿Por qué? Porque repito y resalto, el hombre no puede salvarse a sí mismo. Si yo soy capaz de leer en la Escritura que Dios es mi Padre, jamás, escúchame, jamás voy a poder conocerlo si yo no me acerco a Dios. Si Dios dice en su palabra que Él es mi sanador, jamás, jamás, jamás voy a poder vivirlo, testificarlo, si yo no me acerco al Señor. Y así con cualquier cosa que nosotros encontramos acerca de cómo y quién es Dios en la palabra. Pero repito, la palabra llega a nosotros. Así como le llegó a usted, a mí, le va a llegar a esas personas. Y le ha llegado a esas personas que usted dice, no, hombre, ese nunca va a cambiar. Claro, porque el hombre no puede salvarse a sí mismo. No, mi tía jamás va a cambiar. Porque es esto y aquello. Claro, porque la salvación es del Señor. No es de nosotros. Entonces, nosotros tenemos esa parte de tarea, de trabajo, de responsabilidad, y es que tenemos que invertir en nuestra comunión con el Señor, relación con el Señor, apego con el Señor, porque si nosotros no invertimos, vamos a estar como la semilla que cayó en el pedregal. ¿Qué pasó? Quiso echar
Quiso echar raíces, pero no pudo porque era piedra y se secó. Vamos a hacer como la semilla que cayó en el camino, pero creció con la cizaña. Y dice que crecieron juntamente y la cizaña lo ahorcó. ¿Por qué? Porque los placeres de esta vida son un montón. Los errores que usted y yo hemos cometido y podemos cometer con tanta facilidad hoy en día son prueba de eso. Cualquier cosa que no es Dios puede venir y ahogarnos, puede venir y robar esto que estamos escuchando, el Evangelio del Señor, la palabra de Dios, el plan que Dios tiene con cada uno de nosotros. Y lo puede ahogar y nosotros nos vamos a ahogar con él. Esa es la verdad. Pero hay un tipo de semilla donde dice que cuando la semilla cayó en buena tierra, dice, estos son los que corazón bueno y recto retienen la palabra oída. Retienen. Cuando usted y yo retenemos la palabra del Señor, dice, el texto termina, dan fruto con perseverancia. Perseverancia es algo dinámico. Perseverar, retener, es una acción que permanece dinámica, que sigue pasando. Cuando la gente dice, aguanta, 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 y tú dices que ya me cansé, aguanta. ¿Qué pasa? Que cuando dejas de aguantar, pierdes. La Biblia nos llama a retener la palabra escuchada. Tengamos en alta estima la Sagrada Escritura, porque esa es la revelación de Dios. Dios se reveló en carne a través de Jesucristo, pero hoy en día no está entre nosotros de esa manera. Pero la Escritura, el testimonio está ahí. Retengamos la palabra, aferrémonos a la palabra. ¿Me explico? Y el fruto y la obra que Dios va a hacer en nosotros dará un fruto, y ese fruto va a ser constante, va a ser evidente. Ese fruto, parte de eso que sucede, será esto, pero les digo, esto es natural, esto es orgánico. ¿Me explico? No voy a enseñarles un panfleto, un texto para que lo traigan, no como una oración en la cartera y esto es lo que tienen que decir. Y cuando lo digan, ¡pum! Mágicamente ya todo se solucionó. No funciona así. ¿Me explico? Entonces, terminando, seamos buena tierra para Dios. Hay cosas que nosotros podemos hacer. Tenemos a la mano hacerlas. Es más, yo diría, debemos hacerlas. ¿Por qué? Porque es crucial que nosotros sigamos al Señor. Es crucial para nosotros. Si a lo mejor no suena así es porque pues trato de decirlo de una manera amena, no simple. Pero ya cuando nos ponemos a pensar, recapacitamos en todo esto y decimos, es que sí es cierto, yo necesito al Señor. Yo necesito a Dios. ¿Me explico? Entonces, hay algo en nosotros que viene de parte de Dios y nos ayuda, que es el Espíritu Santo de Dios. Ese Espíritu Santo de Dios es el que hace la obra de regeneración, la obra del nuevo nacimiento. Es eso que nos llama a nosotros a decir, hey, ponte a cuentas con Dios. Hey, ya no hagas eso, ya no practiques eso. Hey, dale una palabra de aliento a esa persona. Ayúdalo. Hey, tiéndele la mano. ¿Me explico? Son cosas que la gente a veces relativiza y dice, ay, pues yo sé que tengo que hacer buenas obras. No se trata de hacer buenas obras. Se trata de que cuando yo he recibido al Espíritu de Dios en mi vida, estoy capacitado para agradar a Dios. Estoy capacitado para hacer lo que Dios quiere hacer en mi vida y con mi vida. ¿Me explico? Esto es algo avanzado que a lo mejor tenemos que saber cómo dirigirlo, pero es algo que va a suceder desde el primer día en el que Dios haga su obra en usted y en mí. Desde el primer día. ¿Por qué? Porque voy a decirlo en cosas simplonas a lo mejor, muy básicas. Oye, es que no manches, no sé por qué, pero pues ya no tengo la necesidad de emborracharme. Hoy ya no tengo la necesidad de fumar. Hoy ya no tengo la necesidad de ver estas cosas que antes veía. ¿Me explico? Ya no siento la necesidad de andar criticando a mi familia. Ya no siento la necesidad de decirle palabras de más, ¿no? A mis compañeros de trabajo. ¿Por qué? Porque dices, algo está pasando en mí. Y eso es la obra de Dios. El Espíritu de Dios
viene a nosotros y hace la obra, comienza esa obra en nosotros. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Seamos buena tierra, que la palabra de Dios caiga en nosotros como buena tierra. Voy a leerles Romanos 13 en el verso 11. Romanos 13 en el verso 11 dice, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías ni borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Mucha gente a lo largo de la historia dice, ya vienes a la iglesia, deja de hacer esto, deja de pecar, deja de hacer lo malo. ¿Es algo bueno? Claro, es algo bueno, es algo correcto. ¿Cuál es el detalle? Que si nosotros no entendemos que no se trata de porque yo voy a forzarme, ese tipo de ascetismo, ese tipo de desprecio todo lo que me da placer y solamente practico lo que me hiere. No se trata de eso. Se trata de que yo tengo que entender lo que estamos diciendo ahorita, que Dios está haciendo algo en mí y entonces yo voy a contribuir a eso. No porque dependa de mí, depende de Dios. Pero cuando yo quiero agradar a Dios, adivine qué, yo voy a hacer lo que Dios me dice que haga. Tan sencillo como eso. Cuando yo quiero agradar a una muchacha, a otra persona, yo empiezo a comportarme, a hacer, a decir, a no hacer lo que sé que a esa persona le gusta o no le gusta. Y de la misma manera nosotros, cuando empecemos a decir, hey, espérate, es que yo quiero quedar bien con Dios, yo quiero agradar a Dios, eso es lo que nos va a llevar a hacer lo que Dios quiere. Y también a rechazar lo que Dios abiertamente rechaza. ¿Me explico? Pero no se trata de hacer una lista o no hacer una lista. Quítese esa idea de la cabeza. Porque si donde nosotros empecemos a querer forzar esa santificación en nuestra vida, no tiene sentido. Es como lo que les dije. Si Jesús no es Dios y Él murió por nuestros pecados, vana es nuestra salvación. Si Jesús no es quien dijo que era, vana es nuestra salvación y nuestra esperanza. No existe. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero Jesús es quien dijo que era. Jesús cumple el testimonio de Dios al mundo. ¿Y dónde lo vemos? En las profecías del Antiguo Testamento. Entonces, vivamos, echémosle ganas hoy para vivir de la manera que Dios quiere que vivamos, aceptando lo que Dios quiere para nuestras vidas, pero también depositando nuestra fe, nuestra confianza y nuestras fuerzas en que Él ha hecho la obra y no nosotros. Y solamente de esa manera vamos a empezar a decir, Señor, yo quiero hacer lo que tú quieres que yo haga.